Reacciones químicas, tercer grado de secundaria. Vamos a empezar a hablar hablando sobre las reacciones y pues primero vamos a explicar qué es un cambio químico. Bueno, pues en tu día a día ocurren muchos cambios en las sustancias que percibes. La descomposición de alimentos es uno de ellos. Por ejemplo, las frutas empiezan a podrir o tus sándwiches o tu pizza que dejas en la intemperie. Al quemar un papel, la oxidación de un metal que dejas en la intemperie. Todo eso lo que ocurre son cambios químicos debido a ciertas reacciones que ahorita más adelante vamos a explicar. Este tipo de cambios son denominados cambios químicos. Se manifiestan en fenómenos como la efervescencia, la emisión de luz, calor, precipitación y cambio en su color. Por ejemplo, aquí pueden ver una imagen del papel quemándose, es un cambio químico, y aquí hay un tornillo oxidado. Reactivos y productos. Bueno, pues los cambios químicos también se les llama reacciones químicas. Es lo mismo decir cambio químico o una reacción química. Son procesos mediante los cuales la composición de los compuestos al inicio se transforman como para obtener algo diferente. Se les dice reactivos a los compuestos que inician la reacción y productos a los que se obtienen al final. Por ejemplo, tú al inicio tienes dos cosas y al final vas a recibir algo. Es como por ejemplo, tienes al inicio fruta en buen estado y después de un proceso se descompone. Entonces, básicamente el reactivo sería la fruta y el producto sería una fruta pero descompuesta, o sea, echada a perder, por ejemplo. Bueno, hay reacciones que suceden muy rápidamente y otras que tardan minutos. Por ejemplo, al encender un cerillo, este hace el cambio químico muy rápido. Es decir, luego hay fuego. Pero la oxidación de un metal ocurre de manera muy lenta y pueden tardar muchos días hasta que se oxide completamente el metal. Muchas reacciones son provocadas por el ser humano para cumplir sus necesidades. Esto lo hacen las industrias para hacer los productos o nosotros mismos. Por ejemplo, al juntar leche, harina, huevo y azúcar, podemos producir un pastel. Aquí los reactivos son la leche, la harina, el huevo y el azúcar, que son los ingredientes, y el producto es el pastel. Es decir, los reactivos podría decir que son los ingredientes y el producto es tu resultado, lo que vas a obtener de él. El pastel tiene un sabor y olor completamente diferentes de sus reactivos. Es decir, el pastel no huele a huevo o huele a harina. Huele a una mezcla de todos sus componentes denominados reactivos. Ecuaciones químicas. Para representar el orden en lo que ocurren las reacciones, se utiliza la ecuación química. Se expresan los reactivos y los productos aquí con sus principales características. Para esto se utilizan las fórmulas químicas que representan la molécula. Para la oxidación del hierro, la reacción es la siguiente. Aquí tenemos 2Fe más una molécula de oxígeno te produce 2FeO. Los reactivos son estos de aquí. Este y este son nuestros ingredientes y nos van a producir este óxido de hierro. Aquí cabe destacar que hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, esta S minúscula de aquí se refiere a que es sólido. Este G de aquí se refiere a que es gas. Y pues como ya hemos dicho en los videos anteriores, esos números de acá pues son los números de átomos que hay. Aquí hay dos oxígenos, dos elementos. Aquí el más es que se está agregando esto o se están juntando. Y este flechita de aquí se refiere a se produce. Aquí más detenimiento, pues de nuevo está la misma ecuación, la misma ecuación química, que es sólido, que es gas, los números de átomos de hierro, los números de moléculas de oxígeno y el producto que obtenemos que es óxido de hierro en estado sólido. Está la S, ¿verdad? Sólido. El hierro, bueno, vamos a leerlo. El hierro en estado sólido reacciona con la molécula de oxígeno en estado gaseoso para dar como producto el oxígeno de hierro en estado sólido. Eso es lo que prácticamente así sale esta ecuación, así como viene aquí en el párrafo en este de aquí. Y vamos a explicar un poquito más sobre qué cosas se podrían encontrar en las reacciones químicas. Por ejemplo, si se encuentran con una flechita hacia arriba, se refiere a que el gas que se libera. Normalmente esa flecha viene cuando está al lado de algo que tiene la G de gas. Si cuando es una flecha hacia abajo, se refiere a que es un precipitado. Un precipitado básicamente es un sólido que se forma por esa reacción. Y el triángulo se refiere al calor o energía en general, es decir, ocupa energía o produce energía o absorbe energía. Se suele encontrar aquí arriba de la flecha o aquí después en los productos. Expresión de la ley de Lavoisier. Reactivos, productos. Es otra ecuación química. Por ejemplo, aquí tenemos dos moléculas de peróxido de hidrógeno en estado líquido. Estado líquido porque aquí tenemos una L. Produce
dos moléculas de agua en estado líquido más una molécula de oxígeno en forma de gas. Y aquí esta flecha de aquí, como les dije, se refiere gas que produce. Es decir, se produjo un gas, oxígeno. En los reactivos y los productos hay la misma cantidad de átomos de cada elemento. Esto nos dice que aquí se cumple la ley de conservación de la masa, que fue lo que vimos en hace dos videos anteriores o tres. Para cumplir con la ley de conservación de la materia, en los reactivos la cantidad de átomos debe ser igual a la cantidad que tienen los productos. Este tipo de recuento de átomos se denomina balanceo de ecuaciones. Bueno, aquí en los reactivos tenemos dos moléculas de peróxido de hidrógeno, que son 2H2O, y pues simplemente este 2 multiplica a este de aquí y a este de aquí, y obtienes que H son 4 hidrógenos, 2 por 2, 4 oxígenos. En total hay 4 hidrógenos y 4 oxígenos al inicio. Para que después se produzcan dos moléculas de agua, 2H2O. De igual manera, voy a multiplicar 2 por 2, me da que son 4 hidrógenos. Aquí hay un 1, pero no se pone porque el 1 no se suele poner. 2 por 1, 2 oxígenos. Más una molécula de oxígeno. Aquí hay 2, así que son 2 oxígenos más. Total, 4 hidrógenos, 4 oxígenos. Esto de aquí es lo mismo que está acá. Se cumplió la ley de conservación de la materia. Energía en las reacciones químicas y pues bueno, algunas reacciones necesitan absorber energía para realizarse y otras, de manera contraria, la desprenden. Por ejemplo, el óxido de calcio se obtiene de la descomposición del carbonato de calcio por calentamiento mediante la siguiente ecuación. Es decir, aquí tenemos carbonato de calcio, es este a la izquierda, nuestro reactivo, y se le agrega calor. Esta flecha de aquí se refiere a que se le agregó calor y nos va a producir esta sustancia de aquí y CO2. Es decir, obtuvimos dióxido de calcio y CO2, dióxido de carbono. Recuerden, esa flecha se refiere a gas que se desprende. ¿Por qué? Porque el CO2 es un gas. Aquí está, G. Hay ciertas sustancias que necesitan el calor para producirse y hay otras que cuando se producen liberan energía además, es decir, liberan calor. Por ejemplo, cuando tú horneas un pastel, tú al mezclar todo no se hace instantáneamente. Ocupas meterlo en horno, es decir, ocupas agregarle calor para que se haga la reacción de manera correcta. Igual con el pan. Cuando ponen a hornear el pan, se le tiene que agregar calor para que se produzca el producto que deseas. La caloría como unidad de energía, pues las reacciones químicas que liberan energía son conocidas como exotérmicas. Exotérmicas es que liberan energía. Y las reacciones químicas que no liberan energía, es decir, necesitan para producirse, como por ejemplo hornear un pan, se llaman endotérmicas. Necesitan energía, ocupan absorber energía de algún lado. En nuestro cuerpo ocurren muchas reacciones que necesitan energía para suceder, por lo que son endotérmicas, es decir, esa energía la damos en forma de alimento. Tú al comer, tú adquieres energía calórica. De los alimentos que comes, obtienes energía. Esa energía que recibes en forma de alimento, la necesitas para hacer ciertas reacciones en tu cuerpo. Por ejemplo, las células ocupan muchas reacciones. Y puesto que necesitan energía, se les denomina endotérmicas. ¿Por qué? Porque necesitan energía para suceder. Si tú no comes, tú dejas de hacer esas reacciones y por lo tanto tiendes a morir, porque no tienes energía para realizarlas. La cantidad de energía se debe medir de alguna forma. Los alimentos nos propician energía y su unidad es caloría. Siempre que miras una etiqueta de alimentos, te dice tantas calorías o tantas kilocalorías. Y como un alimento realmente da mucha energía, es decir, muchas calorías, se suele medir en kilocalorías. Es decir, una kilocaloría son 1000 calorías. Kilo se refiere a una potencia de 1000. Y hasta aquí el video de hoy.